Muy buenas tardes. Les damos la cordial bienvenida a nuestro espacio Yo Consciente de hoy. Y vamos a abordar la responsabilidad en la comunicación. Quiero saludar a Giovanni y agradecerle por estar cada programa con nosotros y también a Javier Jaque, nuestro director. Y hoy tenemos a una querida amiga, Joana Fernández. Ella es periodista y es de esos seres que me ha mandado la vida para hacer vínculos. Ella ha estado en nuestras sesiones, en nuestros talleres y hemos mantenido un contacto de siempre. Y hace un rato que le estamos dando vuelta en nuestras conversaciones a cómo nos comunicamos y también a cómo filtramos la comunicación que recibimos. Y es por eso que la tenemos hoy acá. Los periodistas enseñan y se muestran a través de su trabajo. Su trabajo no solo influye en el entorno y en los destinatarios, su trabajo consiste en gran medida en influir al que lo recibe y yo siento que también en influir a cómo ellos viven su vida. Esto, esta influencia comunicativa puede repercutir en el conocimiento del destinatario de un modo indiferente, puede ser negativo, puede ser condicionante o puede ayudarnos a mejorar. Por eso, en muchas ocasiones, es una cuestión de ética, de creatividad. Por tanto, depende de la propia formación y del conocimiento. Por eso mismo queremos abordar con Joana hoy día que el tema de la comunicación es tan importante, cómo ella se ha enfocado. Primero quiero saludar a Giovanni y después quiero hacerte a ti, Joana, una pregunta después que te presentes. Giovanni. Hola Eli, hola Joana, hola Javier, Hola. hola amigos del carro y del Yo Consciente. Y bueno, efectivamente aquí estamos de nuevo, ¿cierto? Comenzando un tema de comunicación, que es algo para mí como geminiano es siempre tan importante, ¿cierto? Tan atractivo. Mercurio, regente de Géminis, es el dios de la comunicación. Entonces me atrae siempre todo lo que tenga que ver con comunicación. Así que bienvenida, Joana. Me gustaría solamente dejarte una pregunta. ¿Cuándo estás de cumpleaños? Hola Elizabeth, hola Giovanni, también a Javier y bueno, a toda la gente que nos ve a través del Carro TV. Yo estoy súper contenta de estarlos acompañando hoy para hablar de un tema que es esencial, bueno, como es la comunicación, ¿no? Te respondo a la pregunta, Giovanni, yo estoy de cumpleaños el 28 de octubre, falta poquito, una semana para Muy poquito. cumplir años, sí, poco. Y bueno, nada, estoy súper contenta de poder también abordar con ustedes este tema, ¿no? De la comunicación. En esa tremenda introducción que nos hizo Elizabeth sobre todo este tema, ¿no? Del periodismo consciente y de la comunicación, nos vemos envueltos en un momento crucial de nuestras vidas. Estamos en medio de una pandemia donde también la exposición a la información nos ha influido mucho, ¿no? En nuestras vidas de algún modo. ¿Por qué? Porque tenemos demasiada información a través de los medios de comunicación tradicionales, a través de las redes sociales, a través también de lo que nosotros hablamos, ¿no? De nuestras relaciones y nuestros vínculos. Y creo que es bastante importante, no solamente para nosotros como profesionales de la comunicación, sino también para todas las personas, el saber cómo filtrar para que esa comunicación que nos llega no nos afecte o no nos influya, ¿no? De una manera negativa. Así yo quisiera comenzar este programa y bueno, abierta y atenta a todo lo que pueda surgir en esta conversación hoy. Joana, querida, una pregunta. ¿Por qué tú en algún minuto, yo sé que tú te defines como periodista de ciencia o periodista científica, pero tú en algún minuto estuviste en un medio de comunicación con un alto alcance intentando hacer periodismo con contenido? ¿Por qué, ¿Por qué aceptaste cambiarte a una universidad? ¿Qué te hizo ese cambio?
¿Qué es lo que tú andabas buscando desde tu forma de informar que te hizo buscar una cosa más profunda que la comunicación normal y coincidió justo con estos tiempos? Claro. Bueno, coloquemos un poco en contexto. Yo soy venezolana, tengo 4 años viviendo acá en Chile y yo ya había ejercido la comunicación o el periodismo en mi país de origen. Cuando llego acá a Chile, se me da la oportunidad de trabajar en un medio de comunicación regional, que es el diario El Día, que fue una escuela para conocer Chile y también para yo profundizar en lo que yo quería, que era dedicarme al periodismo de salud, de ciencia, al medio ambiente, esos temas que son tan importantes y que además no se abordan tanto. ¿Por qué? Porque, bueno, lo que vende realmente, o es ese concepto el que hay, lo que vende pues es lo policial, o de repente la política, otros temas más, ¿no?, de contingencia. Y resulta que, bueno, estamos viendo lo importante que es el saber de otros temas, en este caso de salud o también de ciencia, ¿no? Bueno, yo obviamente ya en el diario cumplí casi 3 años trabajando allí y se me presenta la oportunidad de trabajar para la Universidad Católica del Norte en la sede de Coquimbo y era algo que yo quería. Yo quería trabajar en un lugar así. ¿Por qué? Porque a mí siempre me ha llamado mucho la atención la investigación. Y obviamente, bueno, no soy investigadora, ¿no? Pero dentro de mi profesión, que es en este caso la comunicación, encontré como ese punto medio, el ser vínculo entre la comunidad y entre los investigadores, el saber divulgar y el saber comunicar todo esto que se está haciendo dentro de las universidades, para mí es algo súper apasionante. Y ojalá yo le pudiera trasladar esa pasión, ¿no?, que siento a toda la comunidad que me lee o que me ve también, porque ahora pues los periodistas también tenemos que ser integrales y unirnos a toda esta tendencia de los medios digitales, ¿no? Y salir en otras plataformas. Giovanni, ¿quieres ahondar un poco más con Joana respecto al tema? Sí, claro, es que la escuchaba, ¿cierto? Y efectivamente, por ejemplo, en la ciencia hay mucho que divulgar. La espiritualidad del futuro, a propósito del yo consciente, hablamos de astrología, de espiritualidad, de oráculos y tanta cosa. El futuro de la espiritualidad es principalmente biología, es principalmente ciencia. Ya no es tanto de creer o no creer, ya no es tanto de... Hay mucho que divulgar también en espiritualidad. Bueno, hemos hablado acá de doctores americanos, australianos, neozelandeses que han hecho grandes descubrimientos de cómo funcionan las glándulas, de cómo el efecto de la meditación, doctor Joe Dispenza, doctor, no sé, Greg Braden, geólogos, hemos citado, hemos tratado un poquito de copiar ese espíritu de la divulgación, ¿sí? De la divulgación, de la comunicación de verdades que ya están, sí, bastante comprobadas, que digamos, cambian. En la espiritualidad hay mucho todavía de prejuicio, hay mucho como no sé, de temor, ¿cierto? Porque la caída de la religión ha generado una espiritualidad más individual y en esa búsqueda estamos un poquito más perdidos. Entonces, que sea certero, que sea eso que tú dices, por ejemplo, yo en mi época anterior como profesor de marketing, ¿cierto? Decimos, ¿para qué hacemos comunicación? Digamos, para informar, influenciar o recordar. Pero divulgar termina siendo como una mezcla de las tres cosas, ¿eh? Entre influenciar y recordar. Exactamente. ¿Cómo hace, Joana, un periodismo diferente, un periodismo original? ¿Qué, qué habilidad tienes que tener como para salir de esto que dices tú, del periodismo común y corriente, el periodismo, no quiero ser peyorativa, pero el periodismo que uno está escuchando todos los días con una cantidad de información sin ningún filtro? ¿Cómo te sales de esta línea y dices, quiero hacer algo original, algo distinto, algo que se salga de la caja? Mira, yo creo que es clave para todos los periodistas el tener la curiosidad, ¿no?, de ir un poco más allá de la información, no quedarse de repente con la información que da la institución o la información que da cierto vocero, ¿no?, sino ir un poco más allá. Y yo
también considero que es fundamental tener una vocación social. De eso se trata la comunicación. De así como, por ejemplo, en la parte espiritual, en la parte de conciencia, tú quieres ayudar a los demás, ¿verdad? Que abran sus expectativas, sus perspectivas sobre muchos temas. La comunicación también tiene eso. Entonces, nosotros como profesionales de la comunicación, cuando tenemos esa vocación realmente de ayudar al otro, de ser voz del otro, que no puede o que no tiene las herramientas, eso marca una diferencia súper importante. No es fácil. Hay un desafío muy grande porque a veces no depende solamente del profesional, ¿no? El profesional trabaja para un medio, trabaja para una institución, depende de la línea editorial o de repente, ¿no? de las directrices, pero yo creo que sí se puede. Sí podemos tener, si tenemos la determinación, sí podemos salir y sí podemos presentar una información súper diferente y que capte la atención de los demás y que logre salir, ¿no? De todo eso, porque tenemos tantísima información, que logre salir y se diferencie. Mira, mira, tengo una pregunta porque a mí, en mi experiencia como ingeniero comercial, me tocó trabajar a varios años en retail, está cerca de la información o de la divulgación con fin de lucro, por decirlo así. Y después sigo trabajando en una universidad, también sigo siendo como profesor de pensamiento estratégico. Entonces, uno de los temas que se da en la academia, así como en el retail, está la ira, expresada como un perfeccionismo imposible de satisfacer. En la academia, para mí el pecado capital sería la vanidad. De tal forma que en los académicos, de hecho hay un libro interesante de Pierre Bourdieu que se llama El Homo Academicus, donde él acusa justamente a la vanidad como una de las principales causas de cómo la academia se frena, porque es como nos hacemos dueños de un conocimiento que no queremos compartir con otras escuelas, como lo que podría pasar entre medicina y enfermería, por ejemplo. Bueno, no quiero meterme en la pata de los caballos, simplemente te quiero preguntar cómo recuperamos la capacidad de asombro y la curiosidad a todo nivel, por decirlo. O sea, desde el mundo académico podrías abordarlo, pero en general para cualquier persona. Mira, desde el mundo académico, bueno, así como tú lo dices de repente, y no solamente se da en el mundo académico, yo creo que en muchas áreas hay muchos egos, ¿no? Eso Entonces, es bueno, cierto. eso, exacto, eso yo creo que es algo que se maneja, bueno, de manera individual, pero ahí vamos al punto de que todos tenemos que despertar como esa conciencia como para saber identificar eso, ¿no? ¿Dónde está ese ego? ¿Cuáles son las cosas que realmente le mueven, ¿no? A la academia. Entonces, bueno, yo creo que, mira, para despertar el asombro, ahora que tenemos tantísimo, viéndolo obviamente desde una perspectiva de comunicación, es presentar la información o presentar el producto, presentarlo de manera diferente. Tú te tienes que destacar. Pero obviamente ahora hay que pensar cómo hacerlo. Yo creo que ya no estamos para superficialidades, ¿no? Y entonces en ese asunto, por ahí se podría trabajar. Pero yo creo que eso es algo individual, Giovanni. Es muy difícil, no sé, cómo abordarlo de manera comunitaria. No sé qué piensa Elizabeth o tú al respecto. Sí, yo siento que, yo siento que en el fondo es, desde el individuo es donde tú tienes que hacer el cambio, pero también hay un trabajo de darse cuenta, porque normalmente tú estás metido en esta vorágine de que eh, entregamos información, recibimos información, donde yo me doy cuenta de, si no paro, cómo hacer el cambio en esa información que yo le entrego al otro. ¿Por qué no, si la información tiene este contexto, si yo lo saco de ese contexto y lo cambio, te lo puedo entregar de una forma diferente para que a ti te afecte menos? La recibas, pero no sea tan invasiva la información, sino que la recibas de una forma distinta. Claro, a veces, mira, los datos son los datos. La información que tú tienes es la información, ¿no? Eso no se puede cambiar. Ahora, la Exacto. manera en que tú la presentas, en la narrativa que tú la presentes, eso sí tiene un efecto en las personas, ¿no?
Mira, yo creo que ahora igual se están presentando en el campo de la comunicación muchas maneras de presentar la información. Ya no se trata solamente de datos duros, por ejemplo, se trata de testimonios, de tú acercarte al otro, ¿verdad? Contar una historia de vida con la que las otras personas se identifiquen. Y ya ahí tú hablas desde el sentimiento de mucha gente, ¿verdad? Que se puede identificar con esa historia. Ya ahí tú le llegas de otra manera. También, por lo menos a mí me llama mucho la atención ahora, una tendencia que se está viendo acá en Chile no ha llegado tanto, pero es, por ejemplo, la del periodismo de soluciones. ¿Por qué siempre abordamos las cosas malas? Por ejemplo, las noticias que son malas, los accidentes, la pandemia, entonces de todo lo negativo. No, también hay muchas cosas buenas que se hacen al respecto. Mismo desde la universidad, la gente que está investigando y que está tratando de sacar medicamentos, de sacar una vacuna, de sacar manera, y eso ya le da cierta tranquilidad a la comunidad, cierta tranquilidad a los usuarios, ¿verdad? Entonces, es la manera en la que se aborda la información, en la que se presenta. Ahora, yo creo que como periodistas debemos también apuntar a eso, no solamente a lo malo. Buenísimo. Eso es lo que hace el gran cambio, ¿no? Sí, eso lo hace. Ahora, claro, no se trata solamente de, obviamente, ya vamos a presentar la información bonita, ¿no? Como en el periodismo institucional se da mucho eso, presentar solo lo positivo, ¿no? Pero es que tú como periodista igual lo puedes hacer, lo puedes abordar. Desde cómo se benefician las personas, presentando datos duros, pero es un trabajo, es un proceso que yo creo que en los próximos años lo vamos a ver, ojalá se instale, ojalá esa tendencia sea la que se marque, ¿no? Porque la gente está un poco cansada de todo esto, de lo negativo, de la información mala, de todo, que le ha bajado muchísimo también, si hablamos de una perspectiva espiritual, ha bajado mucho la vibración de las personas, ¿no? Su energía, por lo menos en un asunto de pandemia como el que hemos vivido, mucha gente al principio vivió episodios difíciles con toda esta información que recibieron que prácticamente creían que se iba a acabar el mundo, ¿no? Entonces, bueno, o sea, son asuntos que realmente nosotros que estamos comunicando ahora debemos también aportar para que eso no sea así. Efectivamente, lo que tú comentas, Joana, es importante y coincido en que la mejor comunicación es uno a uno, a propósito de lo que, como la pregunta que yo te hacía, ¿cierto? Más que discursos, la conversación uno a uno es como mucho más fidedigna cuando Humberto Maturana habla de la trofolaxis, ¿cierto? Esta comunicación electroquímica entre las hormigas como algo casi perfecto, una comunicación perfecta, electroquímica, así mezcla de contacto con un montón de cosas. Ahora, hay igualmente hoy día, hay como ciclos. ¿A qué me refiero? Nuestra naturaleza, nuestra evolución incluye ciclos, ¿cierto? Tenemos una tendencia, queremos tener una tendencia ascendente a elevarnos, pero en esa elevación en realidad es como una espiral que si uno la mira de cerca pareciera más bien una rueda que gira sobre sí misma y que nos hace subir, avanzar, caer, retroceder, subir, avanzar, caer, retroceder. Entonces, cuando uno no tiene esa información, ese ánimo también, uno se olvida que hay un centro de la rueda que va siempre para adelante. Porque cuando uno se queda pegado en los datos, por decirlo así, puede experimentar de una manera más difícil el borde de la rueda como una fuerza centrífuga que puede hacer como que me va tironeando. Entonces, claro, cuando voy que subo y avanzo me siento bien, pero cuando siento que caigo o retrocedo como parte de mis ciclos, no lo quiero entender, o lo sobresignifico, o me trago y enredo mis relaciones y quiero sacar conclusiones apresuradas y que toda la vida me ha traído hasta acá y que bla, bla, bla. Entonces, ¿cómo hacemos, cierto, para rescatar el optimismo en el fondo, más allá, o sea, por debajo de la forma, por decirlo así? Porque a propósito de los ciclos, tú que eres 28-10, ¿cierto? 2 más 8, 10, 10, incluye exactamente esa energía de los ciclos, ¿cierto? Que es como una rueda de fortuna, el apellido es más bonito, Fortuna. Como rueda, ¿cierto? Gira sobre sí misma. Entonces, ¿qué pasa? Yo en algunas organizaciones típico el comité de crisis, ¿ah? Como si en algún momento la crisis fue importante, ya hagamos un comité para abordar la crisis, pero ahí quedó el comité de crisis. Es como que viviéramos en crisis. Entonces,
¿cómo hacemos para recuperar ese lado más optimista de la comunicación? ¿Cómo lo manejas tú, quizá más en lo personal, también obviamente en lo profesional, pero pensando en que nuestras autoras son principalmente mujeres entre 35 y 44 años, por decirlo así? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, Giovanni, mi naturaleza es optimista, no sé. Entonces ya por ahí yo creo que tengo ya un campo ganado, ¿no? Porque realmente cuando se presentan estas cuestiones, como tú dices, las crisis que forman parte de las instituciones y dígame, en comunicación, a veces hay unas crisis terribles y uno no sabe cómo manejarlas, ¿no? De repente. Pero la verdad que, por lo menos en mi caso personal, las manejo con mucha calma, con mucha calma. Esos momentos de presión, no sé, yo funciono como mejor, trato de ver como qué solución le podemos dar a eso y trato de no estresarme o de no actuar por impulso, ¿no? En esas cuestiones. Entonces yo creo que eso es importante, como parar un poco, pensar qué es lo que tú vas a hacer o cómo puedes resolverlo. Pero ahí tiene que ver mucho también cómo uno es. Así que bueno, yo soy súper tranquila y optimista en que las cosas sí van a salir bien. Así estén súper mal, no, yo creo que en serio sí van a salir bien. Bueno, y yo siento que eso igual tú lo transmites cuando estás informando, porque es muy distinto, porque también uno percibe al otro cuando está recibiendo la información. Y también el periodista tiene esta función de educar, en cierta forma, de entregar una información que te sirva, que te deje algo, que te haga quizás cambiar un paradigma, cambiar estas cosas que uno tiene, que cree que son siempre para allá. Si alguien te está entregando una información y te dice, oye, pero ¿por qué no lo miras y esto de verdad podría ser distinto o recibirlo tú distinto? Mira, yo creo que esa fue mi principal lucha cuando trabajé por lo menos en medios. Esa era una de mis principales banderas. Yo decía, ya, yo quiero presentar la información de manera diferente, ¿sí? Y también educar, para mí eso es algo que tú propongas, por lo menos en mi caso, que yo abordé tantos temas de salud y educación. Entonces, el hablar con los especialistas, el presentarle a la gente conceptos, el no quedarse, en serio, no quedarse solamente con esa información y ya de que, no sé, hay una enfermedad o es el día de tal cosa o un accidente. No, no, no. A la gente hay que presentar la información de manera muchísimo más amplia para que se eduque de eso. Y también, bueno, presentarle alternativas, ¿no? Por lo menos a mí me tocó abordar, por ejemplo, no sé, enfermedades fuertes, testimonios de gente que vivía enfermedades que yo ni conocía, ¿verdad? Pero siempre ayuda bastante el hecho de que tú primero te informes, obviamente, como profesional de esto, consultar con los especialistas, ver cuál es el panorama nacional o regional sobre esa información. Entonces, no, la verdad que es una misión que si tú la asumes como debe ser, yo creo que se nota. Se nota cuando tú presentas un trabajo de calidad o una información de calidad y eso la gente lo agradece muchísimo. Que no te quedes solamente ahí, pero a veces es difícil porque vivimos en un día a día, vivimos en una contingencia, a veces hay pocos recursos, ¿no? Para hacer todo lo que uno quisiera hacer, pero bueno, uno le coloca su toque, ¿no? Y las ganas. Efectivamente hay un rescate de dos variables centrales. Uno, el optimismo. Un optimismo que tú, al declararlo como algo personal, es como de lo más original, y lo original es la fuente de lo diferente, porque a veces también queremos ser diferentes por ser diferentes. Es como que, no, miro algo y yo quiero ser diferente de eso, cuando en realidad hay que buscar adentro algo que uno sienta realmente original, y desde esa originalidad ser diferente. Entonces, cuando tú dices ser optimista, tienes un gran puente, y por el otro lado la contención, porque muchas veces informar, en el contexto incluso familiar a veces, no es solo hablar, a veces el silencio
la capacidad de contención, la calma de la que tú hablas, a veces es una actitud quizás no tan comunicativa, pero súper contenedora. A veces el silencio dice más, a veces calmarse dice más, a veces nos, nos permite para la comunicación, me acuerdo como el modelo obvio clásico, que es como emisor, receptor, mensaje, canal, ruido. Hoy día lo que podemos llamar como ruido es profundamente eso, es como un ambiente emocional que es un montón de ruido para las comunicaciones. Sí. Entonces, ese optimismo y contención son claves originales para ser diferente en una forma de comunicación. Eso es muy interesante. Tal cual, Giovanni, tal cual como lo dices. Y yo creo que ahí, bueno, ahí va el autocuidado de cada uno, porque la verdad que estamos, yo creo que sobreinformados y de todo. Hay gente que se levanta y bueno, yo soy una que, claro, trato de informarme, ¿no? Pero hay gente que igual, no sé, se levanta a ver las noticias que, no sé, de accidentes y de cosas malas y todo. Eso ya te predispone tu día, ya lo predispone, es así. Tal vez te coloca, te pone de mal humor o triste o todo, o sea, ya va, sí es verdad que tenemos que estar informados, sí es verdad que podemos nosotros, yo leo, siempre estoy en continua eh, información o búsqueda, ¿no? De información, pero debemos tener también autocuidado y decir, ya va, yo esto no me va a afectar mi vida todo el tiempo, y también debemos entonces parar y decir, no, me voy a despejar un poco también de toda esta información que me llega. Es cuando hablábamos del tema de poner un filtro. O sea, ¿Sí? y somos nosotros los llamados a poner ese filtro, decir, está bien, como dices tú, está toda la información ahí, pero ¿qué hago? ¿Cuánto hago mía esa información y cuánto dejo pasar? Uh-huh. Y eso es súper importante en lo que tú hablas del autocuidado, es nuestra responsabilidad, porque no, o sea, la información está ahí, tú haces clic y tienes un cerro de cosas. Entonces, ¿las recibo todas y me las hago propias? Uh-huh. ¿O tengo esta capacidad de, como dices tú, o sea, paro y digo, esto sí, esto no me parece? Y es un trabajo, pero es un trabajo que es en beneficio de cada uno de nosotros. Exactamente. Ahora, no sé qué tan fácil lo tienen muchas personas, nosotros como comunicadores. Yo creo que es algo así como los médicos que a veces dicen que se desensibilizan un poco cuando ellos ven como tanto enfermo y tanta cosa. A nosotros como comunicadores a veces nos pasa igual. Tanta información que nos llega, que todo, a veces nosotros de verdad, que todo no nos llega a afectar tanto. Pero ahí es donde nosotros debemos estar claros con el poder que nosotros tenemos, ¿verdad? Al ser parte de un medio de comunicación, al llegar a tanta gente y cómo transmitimos nosotros eso. Porque a mucha gente sí que no esté preparada para eso, sí le puede afectar. Entonces, bueno, ahí están yo creo que las claves del trabajo. Pero sabes que también hay un tema que en el caso de ustedes, los periodistas, también tienen que tener como esta capacidad de decir, a ver, las buenas noticias normalmente no son atractivas para la gente. Hay mucha gente, yo creo que hoy día hay menos, que busca la noticia dura, la noticia difícil, la noticia que tenga un conflicto. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo en el caso de ustedes poder decir, bueno, está bien, no estoy poniendo la noticia que tiene rating, pero sí estoy siendo consciente de que a lo mejor mi noticia tiene mucho más peso, mucho más importancia? ¿Cómo es esa pelea cuando tú estás, hoy día no, porque estás en este lado de la universidad donde es exactamente lo que uno necesitaría, pero cuando estás en el lado de la pelea, es como, no me traigas noticias tan simples. Sí, sí, Pasa, es que es un tema en los medios de comunicación, porque, claro,
a veces las buenas noticias no pueden resultar atractivas para todo el mundo, ¿no? Y lo que vende, en definitiva, si uno ve, no sé, en la primera página de un diario, el accidente, la muerte, la cosa, eso resulta bastante impactante, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde debemos ser súper creativos para mostrar la información. Sí, porque, es la tarea. Lo que pasa es que a veces yo creo que se quedan los medios de comunicación tal vez en una zona de confort, ¿no? Sobre todo los tradicionales, en la zona de confort de que eso es lo que vende, de eso es lo que me trae rating, ¿verdad? Pero resulta que no, resulta que hay otra información que también le interesa a la gente. Hay miles de historias que contar, miles. Ahora, por ejemplo, el testimonio es súper potente. Uno a veces encuentra y historias de vida que igual a la gente le interesan. Vuelvo e insisto en eso, porque yo creo que ahí, hacia allá, es a donde debe apuntar el periodismo. A esas historias de vida, a los testimonios con los que la gente se identifica y que también a través de ese tipo de información nosotros alertamos de muchas carencias que hay, de muchos problemas sociales igual, ¿sí? Pero lo estamos presentando de diferente manera, desde una manera mucho más sensible. Y yo creo que a veces hace falta eso, mucha más sensibilidad para presentarlo. Yo ahora, lo que he podido, siempre estoy informada y me gusta mucho de repente ver que sí, que se le da más espacio a eso, por lo menos en los medios regionales se le da un poco más de espacio y en los nacionales también, a estos testimonios. A veces también caemos un poco en la victimización y eso tampoco me parece, ¿no? Pero, pero bueno, yo creo que sí se puede. Ahí que hacían las preguntas de los medios, ¿no? Que han intentado ser de solamente buenas noticias y que no han funcionado. Tampoco pueden ser solamente de buenas noticias, ¿no? Ahí sería, no es real, no es real, porque la vida tiene sus matices. Tenemos lo bueno y lo malo. Entonces todo es un equilibrio, o sea, no vivimos en un mundo de arcoíris y nubes, no. También está lo malo, pero todo depende de cómo lo presentemos. Y claro, hay que Hay saber un qué tema, hacer con eso. ¿Exacto? hay un equilibrio ahí se me ocurren dos ideas. Por un lado, hay como una zona del horóscopo que es eh, a Libra, Escorpio, Sagitario, ¿sí? Es como una relación entre la verdad, el respeto y la armonía. Entre verdad, respeto y armonía hay como una especie como de amalgama, ¿me entiendes? Porque, y eso está muy vivo en la comunicación, porque la verdad es la verdad, entre más objetiva, entre más cuantificable, entre más datos. Pero la información, que es un resumen, una síntesis, es concluyente, que es un poco más equilibrio entre armonía y respeto, una buena base de verdad, por decirlo así. Desde ahí es que a veces lugares como, me acuerdo la historia del Best Place to Work, o el mejor lugar para trabajar, ¿cierto? Uh-huh. Que era un tipo que empezó haciendo una investigación donde era peor trabajar, pero a la hora de publicar se dio cuenta de la cantidad de demandas que se le venían encima, entonces se dio vuelta y terminó publicando el Best Place to Work, que es como hoy día una especie de certificación para organizaciones, lugares buenos para trabajar. Pero efectivamente yo creo que hay una búsqueda ahí de la comunicación, de armonía, verdad y respeto. Joana, ¿y es posible hacer periodismo consciente en el lenguaje de Internet? Mira, yo creo que sí. Yo creo que sí es posible hacerlo. A veces, claro, uno en el Internet, el lenguaje de Internet para el periodismo es completamente diferente, por ejemplo, al escrito, a lo que tú puedes leer. Ahora la gente, cuando se mete a alguna página a buscar información, quiere algo súper corto, conciso, que tú en cada párrafo le expliques una sola idea. A veces mucha gente se queda solamente con el titular y con el primer párrafo. Entonces, tremendo desafío es tú poderle explicar a la gente la información en ese poco
de repente poco tiempo, ¿no? Que te dedican a leerte. Pero yo creo que sí es posible, Elizabeth, hacerlo en un espacio como el Internet. De hecho, me parece ahora el espacio idóneo para hacerlo. El espacio idóneo para hacerlo. ¿Por qué? Porque ahí nosotros podemos llegar a la gente a través de sus teléfonos, a través de sus móviles, a través de todo, ¿no? Y transmitirles el mensaje. Transmitirles un mensaje de un periodismo mucho más, no sé si amigable, decirle amigable, ¿no? Pero sí, mucho más consciente, sí. Lo que pasa es que a mí lo que me hace mucho ruido es el poder que uno le da a Internet, el poder que le das a las redes sociales, cuando siento que sería mucho más sano usarlos como un medio, como una alternativa, pero tienen un poder de influencia que, que pucha que es importante lo que tú pones ahí. Y ahora las mismas redes sociales, por ejemplo, son medios de comunicación. Sí, pues. Son medios, porque todos los medios, los que no están en redes, no le llegan al público, ¿no? Entonces sí, obviamente que hay que ser súper consciente de lo que tú compartes ahí en las redes sociales y más si eres un medio de comunicación. Pero Elisa, mira, ahora vivimos, ese es el mundo en el que vivimos. Sí. Y eso hay que asumirlo, ¿no? En este mundo digital, en este mundo de redes sociales. Hace poco veía igual un documental, ¿no? Que dice el dilema de las redes sociales y hablaba de todo esto, del poder que ellos tienen sobre ti, sobre tu privacidad, sobre todo. Ellos saben más de la vida tuya que tú mismo, yo creo, según todo. Y es así, es así. Y ahí es donde nosotros debemos ser conscientes de ese poder que hay ahí, ¿verdad? Para cambiar un poco. La tarea es titánica, yo creo que es complicado porque también hay muchos factores de poder o muchos factores que también influyen en mantener a la gente, pues tal vez no tan informada o informada con lo que quieren, ¿no? Y en este caso, pues obviamente siempre son las noticias de las que estamos hablando o la información de la que estamos hablando. Esta información tal vez muy superficial o de temas que realmente no llenan, sino en el momento. Pero, sí, como para terminar la idea, pero yo creo que también se está ganando terreno en temas súper importantes y que también son mucho más enriquecedores para la vida de las personas. Hemos visto una tendencia, si hablamos de todo este tema del mindfulness, ¿no? y de una vida más consciente, también hemos visto una masificación de los sitios web o incluso de medios especializados que abordan estos temas, ¿verdad? Para una vida mucho más saludable, una vida mucho más consciente. Entonces, igual hay un nicho que está interesado en este tema. Bueno, y es el nicho que es el público que nos acompaña a nosotros y que, bueno, partimos en este camino antes de la pandemia y hoy día tuvimos la gracia, la suerte o lo que sea de que nos hayan entregado este medio para nosotros poder estar con las personas que nos siguen y que están interesadas en un poco conocer el otro lado. Claro, claro. Efectivamente se da como una invitación como para que esto sea una aventura, y que sea como algo que me motive y que me entusiasme, que hablo de poder dar una información que sea honesta, que sea amable, que sea empática y que sea que sume, de alguna forma, que sume, incluso con esos códigos, ¿cierto? Honesto, empático, proactivo, son códigos que pueden servir hasta en los ambientes como más familiares, porque muchas veces
en las relaciones más cercanas, insistimos en levantar opiniones como verdades, ¿sí? Como juicios como si fueran hechos. Entonces hay que, yo diría, que ser más respetuoso de las relaciones, de la comunicación, de la energía de las relaciones, para simplificarse, para ser más modesto, ser más sencillo. Cuando uno quiere pedir algo lo pida, y cuando uno quiere preguntar algo lo pregunte. Cuando uno quiera decir esto es lo que yo prefiero, esto es lo que yo deseo, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo deseo, es diferente a decir esto es lo mejor, esto es lo correcto, o esta es la verdad. Y es como una mezcla entre honestidad y sencillez que vuelven la comunicación más respetuosa. Así es. El respetar al otro, yo creo que, bueno, identificarlo, obviamente, existe un otro, y respetar su opinión. Como comunicadores, bueno, se supone a nosotros siempre nos enseñan de la objetividad. Tú, Giovanni, que estudiaste marketing y que estás relacionado con eso siempre, a nosotros nos repiten mucho eso, ¿no? De la objetividad. Es difícil llegar a eso porque, bueno, ahora yo creo que la apuesta es como más a interpretar, pero siempre respetando que el otro puede pensar diferente a ti, que el otro tiene otras ideas, ¿verdad? Y eso como comunicadores nosotros debemos ser muy cuidadosos a la hora bueno, de presentar una información y obviamente no pasar a llevar, ¿no? al otro. El tema de la empatía, que es súper importante, o sea, en el fondo, claro, yo tengo esta información, pero ¿qué, cómo, ¿cómo la presento pensando en el otro? No solo, partimos al principio hablando de cómo domino mi ego, y cambio el ego por empatía, que es una mega pega, porque en el fondo ahí la pelea es dura, porque yo soy el dueño de la verdad, yo tengo la información y yo la pongo como quiero. Exacto. ¿Qué pasa si yo dejo el ego y pienso en el otro antes de poner esa información arriba de la mesa? Exactamente, exactamente. Ese es el poder, ese es el poder de la información, Elisa. Ese mismo es. Tipo. Porque en el fondo, a ver, cuando hablamos de temas de salud, ¿qué es lo que tienes que tener en cuenta tú como periodista de salud para sacar una información? ¿Cuál es tu práctica? ¿Cuál es tu forma cuando tú dices, tengo que informar sobre un tema de salud, el que sea, que siempre tiene un tremendo peso? ¿Cómo lo pones? ¿Cómo lo amarras para que pueda ser recibido de una forma, de una buena forma? Mira, Elisa, ese tema de salud es un tema bien sensible, ¿no? Siempre habla, obviamente, del bienestar de la gente. Normalmente, pues, son historias de vida marcadas por la lucha, marcadas por el deseo de vivir, marcadas por un sufrimiento grande, ¿no? De la gente. Entonces, ahí la empatía de un periodista de salud al presentar la información debe ser mucho más alta, el doble, creo yo, porque tú vas a hablar con esa persona o con esas personas, vas a escuchar sus historias de vida y es tan clave el cómo tú la presentes de manera de que tampoco seas tan invasivo, ¿no? Con esa historia, porque cómo puede ser tú duro, y a veces tú lo lees, y a mí, o sea, da un poco hasta de rabia a veces leerlo de manera así como tan insensible, ¿no? Estas historias. Entonces yo creo que ahí vale mucho el respeto que tú le tengas a esta persona que está abriendo una parte de su vida que es particularmente difícil porque normalmente son personas que vienen enfermas, ¿verdad? Y bueno, te están contando su historia de vida, de lucha, de lo que ellos quieren. Así que, por lo menos en mi caso particular, todo depende del estilo del periodista, pero por lo menos mi estilo en particular es darle mucha potencia al testimonio. Es contar la historia primero.
¿verdad? Porque uno podría comenzar con, no sé, los datos básicos sobre una enfermedad o con las cifras que te dan, pero no le llegas igual ni al público, esa historia no le va a llegar igual al público, al usuario, a diferencia si tú cuentas la historia de esta persona, ¿verdad? Primero, lo que vivió, lo que no vivió, cómo se sintió, cómo lo vivió su familia también, ¿verdad? Y dentro de ese relato, ¿qué es lo que alimenta o qué lo hace diferente, ¿verdad? Y cuáles son los elementos del periodismo allí. Obviamente las cifras que te den, que estén disponibles, el tipo de tratamientos, y ahí tú vas educando a la gente también. Entonces es un periodismo tan completo, a mí me llena muchísimo eso, el poder enseñar a la gente estos temas, que normalmente entrarían en una categoría que de repente no tiene tanto rating, ¿no? Bueno, ahora sí, porque estamos en un año de pandemia y obviamente la gente ahora, muchos se interesaron por este tema de epidemiología y de salud y de autocuidado y de todo. Ahí es donde le vemos la relevancia, en momentos como este. Ojalá no se nos olvide, ¿verdad? Ojalá no, ojalá no. Ojalá no se nos olvide, de verdad. Sí, de verdad. Cuéntame una cosa, bueno, volvemos a la empatía. ¿Cómo, cómo recuperar ese periodismo de calidad? ¿Cómo recuperar el periodismo Tú, de calidad? tú suspiras. ¿Sabes por qué suspiro? Porque a veces uno como periodista tiene como muchos sueños o uno quisiera presentar muchísimas propuestas, ¿no? Y a veces de verdad no depende de uno como periodista. O sea, tú sí lo puedes luchar. Yo soy, como dije al principio, una optimista de que sí se puede y que esa historia que tú quieres contar, de verdad sí va a poder salir y sí le van a dar el espacio. También depende de cómo tú lo negocies y cómo tú lo presentes con tu editor o en la sala de redacción, ¿verdad? Para que sea un tema de repente mucho más interesante y le den el espacio. Pero precisamente de eso, Elizabeth, se trata, ¿no? Así que yo creo que, bueno, ahí está el trabajo. Para recuperar ese espacio de confianza. Sí, y ese periodismo de calidad. Pero mira, el periodismo de calidad va porque a veces no es tanto ni el espacio, a veces es como tú presentes la información. Ahora yo considero fundamental el uso de todas las plataformas. No solamente te puedes quedar ahora con lo escrito o con el audio, ahora no, ahora tú tienes que hacer uso de imágenes. La gente es muy visual ahora. Una imagen a veces habla mucho más, ¿no? De que un texto. Tú lo puedes acompañar y todo, pero una imagen le habla más a la gente de eso. El de verdad presentarle a la gente distintas aristas de un mismo tema. Eso también es súper importante. Entonces, no quedarte, ¿no? con uno solo, no. Investiga más. Es que la curiosidad, mira, es fundamental en esto. Así que un periodismo de calidad sí se puede hacer. Obviamente también darse el tiempo. Así en la sala de redacción no te lo den, tú te lo tienes que dar como periodista y lucharlo para poder a veces también sacar un buen producto, ¿no? Yo creo que eso que tú comentas de presentar las perspectivas y matices, las miradas, las opciones, es el verdadero camino de la neutralidad. Es el verdadero camino de decir, mira, lo ven así, lo ven así. O sea, el petróleo es malo porque contamina el mar y el petróleo es bueno porque es un combustible económico para el transporte. Claro. Esas miradas y opciones, oye, está esta situación, tomar este camino presentaría estos costos, presentar estos caminos, es la mejor manera de ser como multilateral, incluir la diversidad de las visiones, es la mejor manera de buscar neutralidad, me parece. Sí, porque a la final no es el periodista el que decide, el que tiene que decidir es el que te lee. Él es el Claro, que pero decide si, bueno, no, a mí me parece esta opción o me parece esta o yo creo, no, es así. bueno, y ahí volvemos a lo mismo, de esto de decir, lo que tú dices no es la verdad absoluta, yo te entrego las herramientas, un poco lo que nosotros decimos en el programa siempre.
Nosotros no le estamos dando recetas a nadie, no tenemos la receta ni de la felicidad, ni del éxito, ni del amor eterno, ni de ninguna receta. Nosotros les ponemos los ingredientes y ustedes hacen su propia sopa, como digo yo, que no es muy terapéutico, pero de repente la mejor sopa es muy terapéutica. Pero en el fondo, porque yo siento que también estamos todos cansados de recetas mágicas. Si la magia la hace uno, hemos hablado de que tenemos libre albedrío. Yo te entrego todo esto que tengo acá, tú ves lo que haces con eso. Porque de repente hay recetas que no te hacen sentido o ingredientes que no te hacen sentido, no los tomes. Pero sí, curiosea y busca si hay algo que te sirve. Tener esto un poquito de apertura. Mi querido director, vamos al auspicio. Mariposa. Bueno, ¿Nos están viendo ahora? No. Mariposa. Hola, soy Carola Hudson, fundadora de la Fundación Mariposa del Caos. Te invito a hacerte socio para así poder ayudar a muchas mujeres que cometieron un delito, pero que quieren salir teniendo una vida distinta. Y con eso te aseguro que vamos a bajar el nivel de delincuencia de nuestro país. Ingresa a www.fundacionmariposadelcaos.com y puedes donar desde 500 pesos o hacerte socio con una suma mensual. Muchas gracias. Mariposa. Bueno, queremos saludar a la Fundación Mariposa del Caos, que tiene esta tremenda obra con las mujeres que están privadas de libertad en la cárcel de Guachalalume, en la cuarta región, para entregarles una herramienta de dignidad. Ustedes pueden hacer un aporte desde 500 pesos, que hace un tremendo cambio. Y para eso la invitación es a visitar a la fundación en la página www.fundacionmariposadelcaos.com. Los invitamos a que, si es posible, hagan su aporte. Muchas gracias. Bueno, y volvemos en este último espacio que nos queda, Joana, a que de verdad en estos tiempos que estamos en tiempos de aislamiento, en tiempos de pandemia, ¿cómo sientes tú que ha cambiado la forma de hacer periodismo en tu caso? Porque no podemos hablar en el general, solo en tu caso. Bueno, mira, yo te confieso algo y es porque, claro, ya ahora trabajo para una institución como la universidad. Yo que soy amante de estos temas del periodismo en salud, me hubiese encantado, y que sé que hubiese sido muchísimo trabajo, pero me hubiese encantado estar en la calle cubriendo esto. No ha sido fácil para los periodistas el cubrir, y yo creo que no estaban ni siquiera preparados, ¿no? Porque nadie se esperaba una pandemia, así como el personal médico lo sufrió, así como los trabajadores igual que tuvieron que resguardarse en sus casas y comenzar un teletrabajo y de repente no tenían las herramientas. A los periodistas también esto los pilló, ¿no? Así en el momento. Y tener que cubrir, además ellos son de los profesionales que también están en la primera línea. Sí, porque han tenido que salir a cubrir, han tenido que entrevistar a pacientes, han tenido que estar en la calle, cubriendo largas horas, ¿no? De todo esto. Además, viendo muy de cerca el drama de muchas personas que han sufrido con una pandemia como esta. Yo creo que ha cambiado un poco la perspectiva de lo que hablamos, la sensibilidad. La sensibilidad. Tal vez en un primer momento no, pero ya ahora, con lo que uno ha podido leer, por lo menos yo que siempre estoy informándome al respecto, uno sí ha podido ver historias de vida dentro de lo que han contado. Y no solamente historias malas, historias buenas, por ejemplo. En el periodismo regional, acá en la cuarta región, destacaron, hubo como un espacio que le dieron a destacaron trabajadores
no solamente del área de la salud, sino los reponedores de los supermercados, por ejemplo. La gente que abrió su negocio de barrio y tal vez se expuso mucho más que otras personas. La gente que recoge la basura, no sé. Todas esas cuestiones hacen que sea muchísimo más valioso, ¿no? El trabajo que se está haciendo ahora en la pandemia y también el hecho de poder informar a la gente más allá de la cifra que entregaban las autoridades, por ejemplo, ¿no? Investigar un poco más, ya, si son reales esas cifras o no son reales. Vamos a ver, vamos a cotejar los datos, la información. Entonces yo creo que sí hubo un cambio ahí. Sí hubo un cambio. Un cambio más en sensibilidad. Exactamente, para presentar con mucha más sensibilidad este tema. Y ojalá permanezca en el tiempo esto. Ojalá que esa sensibilidad no se pierda. Joana querida, Giovanni, una vez más, nos faltaron, ¿cuántas horas? Como 2 horas de programa, se nos acabó el tiempo, se nos pasó súper rápido. Giovanni, ¿quieres cerrar con algún comentario a Joana? Bueno, un gran abrazo, una interesante y linda conversación alrededor de la comunicación en lo organizacional y también tratamos de llevarlo a lo personal. Así que muy agradecido yo, un gran abrazo, Joana. Muchas gracias, estoy de verdad muy contenta de haber participado en este espacio. Como siempre, todo mi cariño, Elizabeth, y bueno, nada, agradecerles de verdad la oportunidad de poder hablar de algo que me apasiona. Yo realmente no pensé, ¿no? Desde un principio ser periodista, pero bueno, la vida me puso en este camino y a la final pues es lo que tengo, que es una vocación social, ¿no? Y eso me llena mucho. Así que gracias. No, gracias a ti, porque ahora me tocó a mí, la primera vez que yo llegué a la cuarta región, tú fuiste la que me entrevistaste, así que ahora me tocó a mí. Muchas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos, gracias.